Buenas tardes amigos de todo el país, muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, dispuesto a trabajar como siempre. Por supuesto, seguro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que también estén dispuestos a acompañarnos como suelen hacerlo todas las semanas. Muy prontamente queremos compartir con ustedes un trabajo que hemos realizado con Gaby y un equipo de exteriores sobre un evento realmente importante y que jerarquiza a la ciudad de Buenos Aires y obviamente a la Argentina también. Queremos unas imágenes, señor director. Así compartimos con nuestros amigos. Me refiero concretamente al octavo Congreso Internacional AMADA 2015. AMADA es una sigla que quiere decir Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Sí, el enfoque de este congreso estaba basado principalmente en integral de la salud sexual y la reproductiva, la problemática de la anticoncepción, los casos de embarazos no programados y no deseados. Exacto. En adolescentes, en personas no adolescentes, en familias constituidas. Así si te parece, Gaby, mira, mencionemos algunos números, por ejemplo, en el mundo, y estos son números de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Unas 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Sí, sabés que en estos casos las complicaciones durante el embarazo y también durante el parto son la segunda causa de muerte en estas muchachas, ¿sí? en las chicas de entre 15 y 19 años en todo el mundo. Y los bebés que provienen de estas mamás tienen más riesgo a tener problemas durante su crecimiento y durante su vida. Tal vez porque, bueno, aparentemente la mamá no está en todas sus capacidades de poder sí ser madre. Estos bebés tienen más riesgos que aquellos que hayan nacido de madres de entre 20 y 24 años. Parece mentira, pero tal vez un poco de desconocimiento hace que esto pase. También hay datos de nuestro país. Así es, así es. Más de 117.000 nacimientos al año de madres que no llegan a los 20 años. La cifra representa, esto es un dato del Ministerio de Salud de la Argentina, la cifra representa el 15% del total de los nacimientos y aumentó un 15% de 2001. Sí. Es realmente preocupante y para atender, ¿no? Tal cual. Bueno, de este tema, o sea, no de las cifras que hemos dado, sino de los embarazos no deseados, de cómo se concibe, de la información que uno tiene cuando es adolescente, de cómo los médicos actúan con los adolescentes, de los métodos anticonceptivos, los métodos tradicionales, los métodos modernos, la forma las creencias que se tienen sobre determinados métodos intrauterinos, si son buenos para madres que no han tenido hijos o no. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, y mejor dicho, de esto vamos a darle mostrar las notas que hemos podido tomar en este congreso. Así, si me permitís, Gaby, para redondear todo esto que Gaby también está expresando, el copete que tiene que ver con el evento, con el congreso, dice enfoque integral de la salud sexual y la salud reproductiva. Creo que con eso se condensa todo el leitmotiv de este evento. Pero Gaby y amigos, les proponemos nuestra primera pausa. Durante el evento de AMADA, que le estábamos comentando, hemos tenido oportunidad de entrevistar a dos importantes personalidades dentro de todo el contexto de expositores y de personas que dieron charlas referidas a estos temas. Una de ellas es con uno de los extranjeros, uno de los invitados destacadísimos, que es el doctor Johannes Bitzer. Él es un médico alemán, ginecólogo. Sí. Aunque él aclaró que vive en Suiza, trabaja en Suiza, así que dicen que es suizo, pero él dijo muy bien que es alemán y entre otras cosas tiene un extenso currículum totalmente. Podemos mencionar que es expresidente y profesor emérito del Departamento de Obstetricia y Ginecología de los hospitales de la Universidad de Basilea y fue presidente de la Sociedad Europea de Anticoncepción y Salud Reproductiva. Así es como estuvo charlando entre los muchísimos, ¿no? Totalmente. Estuvo charlando con Juan y esto, muy buen castellano tiene y esto nos decía. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle en principio acerca de la problemática de embarazos no deseados, una problemática que es a nivel mundial y obviamente seguramente usted nos va a poder brindar detalles de lo que tiene que ver con las diferentes regiones del mundo. Me refiero concretamente a la problemática de religión, la problemática social, económica, cultural. Sí, es así que se estima que tenemos una situación con 80 hasta 100.000 embarazos no planificados en el mundo.
Y estos embarazos no planificados afectan sobre todo también las mujeres jóvenes, los adolescentes también, con consecuencias muy importantes para la salud femenina. O sea que se sabe que cuando la mitad de estos embarazos van a ser continuados, se sabe que esos embarazos dan muchas complicaciones obstétricas y también complicaciones después para la mamá y el bebé. La mitad se termina en abortos inseguros y también seguros que pueden también tener consecuencias muy negativas para estas mujeres jóvenes. Las razones son diferentes en diferentes partes del mundo. Hay razones socioculturales que en partes, por ejemplo, en África y otras partes también, para las jóvenes es importante de casi mostrarse como adulto, como madre, que piensan que que cuando tienen un embarazo son independientes, se pueden empezar su vida. Otras razones en diferentes partes del mundo son más vinculadas a la anticoncepción. Sabemos que, por ejemplo, en Europa, la mitad de estos embarazos no planificados vienen de dificultades con la anticoncepción. O sea que las adolescentes, las mujeres jóvenes, no utilizan los métodos de una manera segura. Eso se llama la eficacidad práctica, que es diferente de la eficacidad teórica. Sabemos que, por ejemplo, las píldoras son muy eficaces, pero teóricamente, pero cuando se puede ver en la realidad, muchas jóvenes olvidan las píldoras o discontinúan, y así ocurren estos embarazos no planificados. Esas son tal vez las razones las más importantes, razones socioculturales, pero también razones del uso de anticonceptivos de una manera no tan eficaz. Doctor, por último, me gustaría que nos ilustre, que nos informe acerca de los dispositivos anticonceptivos de larga duración. Es así que hemos visto que antes, hace 20, 30 años, la anticoncepción se practicó sobre todo con las píldoras, ¿no? Los métodos a corta duración, y se notaba en casi todos los países, pero sobre todo también en los Estados Unidos, que con esta estrategia la tasa de embarazos no planificados era alta. Pero la alternativa que ya tuvimos antes eran los métodos a larga duración, largo plazo, sobre todo los sistemas intrauterinos que conocemos desde mucho, pero el problema era que para los médicos y también para las mujeres estos métodos tenían una reputación mala. Se pensaba que no son adecuadas para mujeres que no tienen niños, son más adecuadas para las mujeres cuando ya terminaron con su planificación familiar, casi al fin de la fase reproductiva. Entonces, hace algunos años, con estudios sí en Asia, pero sobre todo ahora también en los Estados Unidos, se ha visto que cuando se ofrecen estos métodos sin pagado a los jóvenes, los interesan, y que el uso de estos métodos no trae estas complicaciones como inflamación pélvica, como infertilidad, sobre todo que la continuación de estos métodos es muy bueno, hasta casi 98-99%, y que con esta estrategia, con este uso, se podían, por ejemplo, reducir los embarazos no deseados en adolescentes, en mujeres jóvenes, de una manera drástica,
para 40 a 50% menos de embarazos no deseados. Y para nosotros como especialistas en planifamiliar y en anticoncepción, ahora es una tarea muy importante de enseñar a los colegas en todo el mundo, pero también a las mujeres, que estos métodos de larga duración pueden utilizarse en adolescentes, en mujeres que no tienen hijos todavía, y que el método de inserción no es más difícil, y que la tolerabilidad es comparable con mujeres que ya tienen hijos. Lo último, doctor, ¿cómo encontró Buenos Aires? A mí me gusta mucho, es la carta vez que estoy aquí, hace desde 15 años fue por primera vez aquí, es una ciudad fantástica, muy linda. Realmente interesantísimo las distintas respuestas que nos dio el doctor Bitzer, una persona, una real personalidad dentro del ámbito de la especialidad. Gaby, vos tuviste ocasión de charlar con la vicepresidente de AMADA, ¿no es así? Yo tuve ocasión de charlar con la doctora Silvia Ciarmatori, vicepresidente, como vos dijiste, de AMADA y futura presidente. Con Silvia también pudimos hablar de esto, de los métodos intrauterinos, de los ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos, de cuál es el mejor método. Llegamos a la conclusión de que ninguno es del todo el mejor método. Sí, lo importante es tener el conocimiento, la consulta al profesional médico. Bueno, pero más que a mí, mejor escuchemos a la doctora Silvia. Muy esclarecedor lo que ella nos comenta. Totalmente. Ella nos dijo esto. Bueno, estoy acompañada ahora por la doctora Silvia Ciarmatori, actual vicepresidenta y futura presidenta de AMADA. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Gracias por compartir este espacio. Muy bien, ¿cómo estás? Es un placer que nos hayan acompañado en esta situación para poder difundir el congreso de nuestra sociedad, una sociedad que lleva 13 años de vida y que se encarga del estudio y de la educación, no solo dentro de la comunidad médica, sino también en la población general, de todos los temas referentes a la planificación familiar, la anticoncepción y poniendo mucho foco, sobre todo en la actualidad, en todo lo que es derechos sexuales y reproductivos. Es el 7º congreso que realiza AMADA acá en Buenos Aires. ¿Y cuáles son los puntos salientes de este congreso? Bueno, como te comentaba recién, el tema de derechos sexuales y reproductivos es algo que le hemos puesto muchísimo foco. Justamente hubo muchas mesas hablando de la situación, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, de lo que representa la complicación del embarazo no planificado y su consecuencia del aborto, que como sabemos no es legal, y después obviamente todo lo que es actualización sobre métodos anticonceptivos y cuestiones que hacen a la parte de ciencias básicas y de utilización para distintas patologías. Tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Bitzer y él estuvo hablando de esto de embarazos no planificados a nivel mundial. ¿Qué nos puedes contar a nivel de nuestro país? ¿Cuáles son las estadísticas, los datos que tenemos? Bueno, el embarazo no planificado realmente es un problema en todo el mundo, porque los números en general no bajan del 50% de las diferentes poblaciones. Con mi equipo de trabajo hemos hecho hace un par de años atrás, estudiando este tema de lo que es la epidemia del embarazo no planificado, y los números eran, de acuerdo a la población que estudiábamos, 50%, y en algunas poblaciones llegaba a ser el 80%, en poblaciones de más bajos recursos y de menor nivel educativo. Y el problema de este embarazo no planificado es que se asocia, está comprobado que se asocia a mayor riesgo de morbilidad durante la gestación. Estas mujeres no toman todos los recaudos necesarios, obviamente porque no saben que van a quedar embarazadas, lo que se refiere a la toma del ácido fólico, las suplementaciones vitamínicas, evitar las conductas de riesgo, y lamentablemente también muchos de estos embarazos terminan en interrupciones, en abortos, y dentro de un contexto del aborto no seguro, porque en nuestro país, como decía, no está legalizado. ¿Cuál es la función del médico tuyo y de tus colegas para prevenir de alguna manera, cómo asesoran al paciente? No estoy hablando todavía de un paciente de 18 años, un adolescente que va como su primera consulta, pero sí a una paciente que ya ha tenido hijos, de prevenir esto del embarazo no planificado.
Sí, es un tema que tenemos que hacer una mea culpa, porque la realidad es que disponemos de muy buenos métodos anticonceptivos, con muy buena eficacia en la actualidad. Se está facilitando el acceso de las mujeres al método anticonceptivo. Las mujeres los terminan usando y muchos de estos embarazos se producen bajo el uso de método anticonceptivo o porque lo dejaron de utilizar. Y la mea culpa que hago referencia es que en este problema los profesionales de la salud, y no incluyo solamente a médicos, sino a gente que trabaja dentro del equipo de salud de planificación familiar, creo que hay una probable falla en lo que se refiere al asesoramiento, a la entrega, al delivery que estamos haciendo de la anticoncepción. Porque si disponemos de los métodos y lo estamos entregando, ¿por qué no terminan funcionando? También es real que a veces la paciente no colabora y no pone empeño, ¿no? Pero es también parte de nuestra función educar a la paciente en el uso. Entonces, ahí sí es donde el profesional tiene que cumplir el objetivo básico, uno de los principales objetivos, que es al momento, no solamente que lo solicite la paciente, sino siempre que tenga oportunidad de ofrecer el método anticonceptivo. Un concepto primordial es que no debe elegir el profesional por la paciente, por la usuaria del método, qué método tiene que elegir. El médico, el profesional de la salud, tiene que asesorar sobre el amplio espectro o relativo amplio espectro que tenemos hoy en día de diferentes métodos, sus ventajas, sus desventajas, pero finalmente es la usuaria quien tiene que tomar la elección del método que más le convenga según sus convicciones, sus principios, su manera de vivir. Dijiste ventajas y desventajas. Tal vez son mitos, pero hay mucha creencia de que algunos determinados métodos anticonceptivos tienen más desventajas. La ventaja es que previenen el embarazo y muchas más desventajas. ¿Esto es así? El método anticonceptivo ideal no existe. El método anticonceptivo ideal sería aquel que me previene 100% de los embarazos, que es 100% seguro, que es 100% efectivo, que no tiene efectos adversos, que sea muy barato, que sea fácil de utilizar. A veces los problemas surgen, el método es muy bueno, pero la utilización es difícil y entonces eso da lugar a que errores, equivocaciones y falla del método. Entonces no existe ese método. Ahora se está trabajando ampliamente para evitar que la mujer, en el caso, por ejemplo, la anticoncepción hormonal, que hoy es en los países actualmente desarrollados, es la gran masa de mujeres se manejan con alguna de las formas de anticoncepción hormonal. Bueno, la tendencia es tratar de buscar minimizar, evitar que la mujer se equivoque para evitar la falla del método. Y frente a esto me decías que había muchos mitos y ventajas. Respecto de la anticoncepción hormonal, si nos adentramos en esto, es importante que el médico, en la indicación, en la consulta médica, le dé el reaseguro a las pacientes que están tomando un método que, además de altísima efectividad anticonceptiva, tiene muchas otras ventajas no contraceptivas. Existen muchísimos mitos alrededor de la anticoncepción hormonal, que las pastillas me sacan pelos, que las pastillas me traen cáncer, que las pastillas pueden el día de mañana no permitirme el embarazo. Entonces, en realidad, el médico tiene que asesorarla al revés de todas las ventajas que tienen. Las pastillas dan una excelente eficacia anticonceptiva en primer punto, pero además proveen una disminución del sangrado o generan una disminución del sangrado, con lo cual el riesgo de anemia es menor, ofrecen una regularidad del ciclo absoluta, previenen contra el cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, disminuyen la incidencia de patología mamaria benigna, tienen efectos en algunas patologías, puntualmente como puede ser la poliquistosis de ovario o la endometriosis, efectos beneficiosos, o sea que se pueden dar como tratamiento de determinadas patologías independientemente o no de la necesidad anticonceptiva. Entonces, es muy importante que los que estamos de este lado de la anticoncepción, no del lado o sea, usamos, pero no, digamos, ofreciendo el asesoramiento, reforcemos, enfaticemos estos conceptos para darle a la tranquilidad a la mujer y que lo use con confianza. Y también respecto de las pastillas, anteriormente se decían que las pastillas engordaban. Digo, a medida que han pasado los años, la tecnología, los avances tecnológicos y médicos han ayudado muchísimo a que la pastilla que uno toma tenga muy poco efecto nocivo, ¿no? ¿Verdad? Un profesor nuestro decía, las pastillas no engordan, lo que engorda es la comida. En realidad, los estudios importantes que se han hecho evaluando a muchísimas pacientes no han podido demostrar, no hay evidencia de que las pastillas
generen un aumento de peso, y esto bien controlado. Después, si a alguna mujer le generan un cambio en el comportamiento de la conducta alimentaria, le genera más ansiedad, le da más hambre, esto particularmente lo tiene que ver cada médico con esa paciente para, de alguna manera, asesorarla sobre las diferentes alternativas. Y te hablo de los otros métodos intrauterinos. Y también esto de que una mujer no debe utilizar un método hasta no haber tenido un hijo, un método intrauterino. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto no? Bueno, esto es un concepto muy viejo, pero que realmente existió y lamentablemente todavía uno percibe que hay ciertos profesionales que mantienen el concepto de que a la mujer que no ha tenido hijos no se le puede colocar un dispositivo intrauterino. Y en realidad no existe ninguna evidencia que apoye esa decisión. Es un prejuicio del médico y no de lo que realmente se ha observado. Las pacientes nulíparas, aquellas que no han tenido hijos, no tienen mayor incidencia de perforación uterina, que es una complicación que se presenta cuando se coloca el DIU, no tienen mayor incidencia de expulsión del DIU, y lo que realmente uno observa que, comparado inclusive con otros métodos, tienen lo que se llama alta compliance, una alta adherencia, que es una característica fundamental para que el método anticonceptivo funcione. Un método anticonceptivo puede ser muy bueno, pero si la mujer lo usa por 2 meses y después lo discontinúa, el riesgo del embarazo está. Entonces, si una paciente está cómoda con su método, tiene pocos efectos adversos, es sencillo de usar, no le genera complicaciones en su vida diaria, es mucho más probable que lo mantenga en el tiempo, y de esa manera la efectividad del método va a ser mayor también. Es decir, va a haber menos embarazos no planificados. Qué importante todo lo dicho, qué importante este evento. No solamente en lo que se refiere a la capacitación y a la actualización de los profesionales, sino también y básicamente a la concientización de la población en general, que tenga que ver con la anticoncepción, la salud reproductiva, la salud sexual, ¿no es cierto, Gaby? El embarazo planeado o no planeado, Exacto. deseado. O sea, muy claro estuvo la doctora Silvia Ciarmatori diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, que el método anticonceptivo no lo elige el médico, sino que lo elige la paciente, asesorada con el médico, de acuerdo a su forma de cómo encara. Si se acuerda de tomar la pastilla todas las noches, entonces está bueno una pastilla anticonceptiva, y si no, otro método. Y esto de que el método anticonceptivo intrauterino no es necesario que haya tenido un hijo previo para poder utilizarlo. Como siempre decimos, este programa trata de informar, asesorar. Así que esperemos que cualquier duda consulte con su médico. Muchas gracias a la producción de esta nota, a la gente de prensa de Mauro y Estoma. Nos vamos, Juan, nos tenemos que ir. Así que nos volvemos a ver con ustedes la semana próxima. Hasta entonces y gracias.